Buenas tardes. Bueno, pues ya empezamos. Ok. Buenas tardes. En esta entrevista nos encontramos con la señora Tania Larisa Robles Navarrete, mexicana de aviación. Ella laboró desde 1992 hasta 2005. Así es. ¿Y tu pregunta era cuál, Ali? Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas. Nuestra materia se llama Dirección de Organizaciones para Hospitalidad y Viajes Ok. y son con respecto al tema de la comunicación en la hospitalidad. Entonces, ¿cuál considera que es como lo más importante para lograr una adecuada comunicación con los pasajeros en este caso? Pues mira, a lo largo de todos los años que volé, pienso que lo que muchas compañeras que no trascendieron, por así decirlo, en lo que es la situación de participar en un empleo que se trata de tratar con la gente, era la falta de empatía, porque muchas veces es cierto que no puedes solucionar los problemas de la gente, ¿no? O sea, no todos los puedes solucionar, pero a veces un pequeño plus, digamos que des, es lo que hace que la gente se quede con la empresa, con el hotel, con lo que sea que en donde te encuentres, ¿no? Entonces, sí es importante pensar en la empatía. Por ejemplo, en una línea aérea, normalmente la línea aérea tiene el derecho de sobrevender el 20% del vuelo. Normalmente estamos acostumbrados a ver los aviones con un lugar aquí y un lugar allá, o sea, no van llenos. Pero ¿qué pasa cuando es un vuelo que se llena al 120% y realmente sabes que el 20% de los pasajeros que estás viendo en la sala de espera se van a quedar, no van a llegar a donde tienen que llegar, ¿no? Y por lo tanto van a perder el crucero, el avión, lo que sea que tengan después, ¿no? Entonces, eh, el proceso en el que la línea los separa y decide quién se va y quién se queda puede llegar a afectarlos, eh, digamos que, pues a nivel familiar, o sea, se suben enojados, molestos, quieren aventarte todo, a veces agresivos. Entonces, no es nada más decirle, ah, ya saquen a este y llévenselo y que no se suba al avión. No se trata de eso, a veces la gente necesita que la escuches. Necesita decirte, es que me pasó esto y lo otro, y yo estoy aquí haciendo tratando de llegar a mi casa, no sé, a una junta, un velorio, lo que sea y no me ayudan, ¿no? Me bajaron o separaron a mi familia o se quedó mi esposa y mi hijo y yo me traje, yo vengo aquí en el vuelo y lo pagué y bla, bla. Entonces tú como sobrecarga le dices, híjole, no, eres el último punto, o sea, no, el primer punto de contacto, ya sea hospitalario, perdón, ya sea de hotel o de aerolínea, no es necesariamente, no fui necesariamente yo, ¿no? A veces sucedía que me contaban toda su historia y le decía yo, permítame un segundo, déjeme ver si yo puedo hacer su vuelo un poquito más placentero, ¿no? Iba yo y me gastaba $2 en darles comprar una bebida chiquita de esas que dan en el avión de coñac, le llevaba yo un coñac en su copita, ¿no? Ay, bueno, gracias, ¿no? O sea, ese mini detalle que solamente es que empatices con la persona y sepas, pues que se siente súper mal, así enojado y todo, los tranquiliza. Y eso a lo largo de mi carrera de sobrecargo me valió muchas felicitaciones. Entonces, digo, no lo hacía yo con todos porque obviamente hay veces que te subes y dices, sabes que no quiero saber de nadie y hoy estoy cansada y simplemente te pones así como que más indiferente a todo lo que ves, ¿no? A todas las caras que ves, a los saludos, a todo, ¿no? Es buenas tardes, pero es un buenas tardes normal, así como indiferente. Hay veces que ves a la gente y la ves realmente a los ojos y le dices, buenas tardes, ¿cómo fue su día? ¿No? Espero que todo esté transcurriendo perfectamente. Y eso fue un plus que normalmente la gente no da. La gente está acostumbrada a decirte, hola, buenas tardes, hey, qué bien. Por eso no te acuerdas de nadie que te atiende. ¿Me explico? Entonces espero que eso responda a su pregunta. Yo pienso que lo más importante es la empatía. El que sepas escucharlos, empatices y trates de ofrecer una respuesta humana. Eso es muy importante. Ok, sí, sí, contesto nuestra pregunta, muchas gracias. Ok. La siguiente es, ¿qué ha sido lo más difícil
Ujú. si quieras compartir. Bueno, primero que nada, bueno, sí podría darse. De hecho, conozco algunas experiencias de amigas que trabajan en Europa. ¿Ustedes se piensan dedicar a la hotelería no sé, a volar? Es lo qué es, ¿cuál es su interés? Es a la hotelería. Ok, Nosotros es para lo que estamos estudiando, ok. pero apenas vamos a buscar. Bueno, A mí también me llama la atención, perdón, la parte de los cruceros. ok. Bueno, en los cruceros sí, es que sí hay situaciones, ahorita te platico porque a lo largo también de la carrera vas viajando y conforme vas viajando pues vas encontrando lugares que te gustan, donde la atención es excelente y obviamente vas repitiendo esos lugares, ¿no? Entonces, la frecuencia de estar visitando los mismos hoteles, a la misma gente, te hace en cierto modo, pues hacerte de amigos, ¿no? Realmente te haces de amigos. En el caso mío, lo más difícil que yo alguna vez tuve que vivir fue una emergencia. Bueno, hubo varias, ¿no? Pero eh, son urgencias y emergencias. Tuvimos una emergencia en la que tuvimos una falla de motor despegando de Cancún. Entonces, fue horrible porque para mí personalmente fue horrible porque el capitán, yo no confiaba en el capitán era un imbécil. Entonces, y no hay otra forma de decirlo, porque hay gente que tiene el cargo de jefe, en este caso un capitán, tiene el cargo de comandante de la aeronave, sin tener una sola gota de liderazgo, del verdadero liderazgo, no nada más. La antigüedad no te lleva a ser líder, te lleva a ser jefe. Entonces, es muy importante y obviamente requiere educación formal, no nada más. Digo, hay quien es líder nato, ¿no? Pero una persona que no es líder nato, pues, se requiere educación para poder saber, pues no sé, las necesidades que se van dando de acuerdo a las situaciones particulares, en este caso una emergencia. Entonces tenemos el primer punto de contacto con la emergencia son los pasajeros. Los pasajeros están, desgraciadamente son los pasajeros. Ellos están junto a las turbinas, adelante, atrás, en las ventanas. Entonces da el flamazo o la explosión, el motor y pues todos los pasajeros. Empiezas a oír, es un barullo, es como estar en un funeral y de repente oyes que todo el mundo está chismeando y en barullo total, ¿no? Así como se oye diferente. Normalmente los despegues son turbina y potencia y nada más, ¿no? No, los pasajeros no están hablando. Entonces los empiezas a escuchar y te asomas y empiezas a ver caras, todo el mundo viéndose, nadie se conoce, pero todo el mundo viéndose y les notas luego el estrés, o sea, no es algo que puedas ignorar, ¿no? Te acercas, más o menos te asomas, ¿qué pasa? Pero tienes que pararte en una forma en la que no alteres a los demás. Entonces yo te estoy hablando que en mi caso tenía yo 20 años, 19 cuando empecé a volar y esto sucedió cuando tenía yo, pues estaba muy joven, tenía yo veintitantos, ¿no? Y, y pues te paras, tratas de dominar la situación como puedes, eres una chamaca para muchos y es difícil porque la gente mayor hay varias situaciones con los sobrecargos, ¿no? Piensan que eres como la muñeca de escaparate, estás ahí nada más para tus placeres sexuales y no haces nada más que servir jugos, ¿no? O refrescos. Entonces, estos momentos, desgraciadamente, son los momentos en los que se les aclara a los pasajeros que no nada más estás subiendo ahí porque te quieres ver bonita y porque hiciste la dieta más bonita y te queda la falda preciosa y porque estás ahí satisfaciendo otro tipo de cosas, ¿no? Es el momento donde le dices, yo sé cómo salir de este avión, yo sé cómo operar todas las salidas de emergencia y te voy a decir cuándo salgas y cuándo no. Y ahorita te callas. Literal es lo que haces. Entonces llegan los pasajeros y empiezan, señorita, ¿qué va a pasar? Señorita, es que el fuego. Y tú así como que yo me asomaba y trataba así, como si estuviera lloviendo así entre la muchedumbre, no sé, tratando de identificar a Justin Bieber. Así muy tranquila, lo estás viendo. Obviamente el estrés lo traigo atrás de la cara, ¿no? Y estás tratando de no transmitirles eso, ¿no? Entonces, tú muy dueña de la situación, a tus 20 años, te asomas y dices, ok, aquí anda algo mal, ya empiezas a ver como que, entonces viene el segundo flamazo, que ya vemos la sobrecargo 1 y la sobrecargo, las que estamos atrás, porque del frente no se ve.
Entonces las sobrecargas tratando de asomarnos a ver qué turbina era, si era la del lado izquierdo, si era la del lado derecho, no sabíamos, ¿no? Entonces, pues identificamos, obviamente empiezas a oír los din don, llamándole a la supervisora. En ese entonces yo no era supervisora, yo era sobrecargo de línea, así se llama la posición. Y después con el capitán, y después así, y empieza así la cadena empiezas a seguir tu cadena, ¿no? Entonces la cadena inicia, es muy difícil porque te mandan a sentarte en las salidas de emergencia. Y no sé si ubicas cuando vas en vuelo, ese vuelo era un 757. Entonces lleva unas puertas que se llaman atípicas antes de llegar hasta atrás, donde están las puertas grandes. Entonces está en puerta principal, donde está primera clase, la segunda puerta por donde abordas. Las terceras puertas que son atípicas son más chiquitas, por eso se llaman atípicas. Y la cuarta puerta que está hasta atrás. Entonces a mí me tocaba estar en la R3, que es una de las puertas atípicas. La gente la tienes de frente, o sea, yo estoy sentada viendo a la gente de frente y te lo juro que pues también tienes miedo, eres humano, ¿no? Y tratas de combatir todo eso. Entonces es muy importante pues no perder la humanidad porque pues no sé, o sea, sí tratas, también tengo miedo, ¿no? También quiero salir del avión, tampoco quiero explotar en mil pedazos, ni me quiero quemar, ¿verdad? Pero los pasajeros, aunque estás joven, buscan en ti, buscan leerte, buscan, si ella está estresada, no, nos vamos a matar. Entonces llega una pasajera, por supuesto, enfrente, nunca falta la loca argentina, se pone estaba enfrente de mí, se para y grita a todo volumen, nos vamos a matar. Y sí parecía, porque hace cuenta que el avión se oía como carcacha bochesca de segunda, donde va así como que se sentía hasta que estábamos volando con dificultad. El capitán de cero neuronas se le ocurre sobrevolar. Tu papá es piloto, ¿no es Ali? Entonces, Es piloto. tu papá es piloto, entonces a nosotros, digo, yo estudié también aviación, yo tengo mi licencia de piloto privado, y lo primero que nos dicen es que los árboles matan aviones, destruyen aviones. Tú quieres matarte, estrellate en un bosque, en una selva, y a este capitán se le ocurre sobrevolar sobre la selva, estábamos sobre la selva. Entonces yo no estaba pensando, y aparte sentías que los árboles podían tocarle el tren de aterrizaje al avión, o sea, así de cerca estábamos de los árboles. Entonces, tu mente también pues, es humana, también funciona. Desgraciadamente sabes un poquito más de lo que es la aviación y dices, no, o sea, si nos falla el otro motor, caput, bye. O sea, no hay ni a dónde planear. Planearíamos a las copas de los árboles, ¿no? Entonces sí fue muy difícil porque te digo, esta señora se levanta, grita, nos vamos a matar. Y de frente le tengo que decir con mi microscópica edad de 20, creo que tenía 22 años, algo así, siéntese y cállese. No nos vamos a matar. Estamos trabajando en ello y este avión está capacitado para sobrevolar como lo estamos haciendo. Vamos a regresar al aeropuerto y vamos a estar bien. O sea, yo no sabía, te lo juro, de dónde saqué la elocuencia para decirle lo que le dije, la fortaleza pues para callar a la señora. La señora habrá tenido con 45, con mi edad. Entonces, pues es difícil, ¿no? Que un chico joven te calle y pues lo haces. Lo haces porque la empresa, afortunadamente, Mexicana de Aviación era una empresa que nos capacitaba mucho, particularmente en emergencias. Entonces, fue la capacitación que nos dieron lo que logra que todos los pasajeros se mantengan controlados, porque no fue la única. O sea, mi cabina es una, la cabina del medio y la cabina del frente. Entonces, ese control lo das tú, donde cualquiera se te puede poner loco, ¿eh? O sea, y ha habido gente que, pues tanto en los, por ejemplo, me parece que fue en Dinamarca, uno de esos países por ahí, hubo un tsunami y le dio a los, bueno, cuando llegó le dio a los hoteles y en el hotel se quedó atorado a gente, ¿no? Entonces ahí junto con la gerente y demás, y terminó muriéndose la gerente, ¿no? Entonces son partes donde ella trató de salvar a los pasajeros, bueno, a los pasajeros, los huéspedes, y fue más allá, ¿no? Sacrificó la vida por hacer su trabajo. Entonces siempre en todo lo que es la industria del turismo, tú como personal garante, tú como la tripulación, como la gente del hotel, creo que tienes esa responsabilidad moral de orientar y ayudar a quienes llegan a tu hotel o a tu avión, encontrar las salidas de emergencia,
pasar un rato amable, no sé, pero pienso que lo más difícil en esto del turismo son las emergencias, ya sea un fuego, en nuestro caso una pérdida de una turbina, y es muy complicado porque necesitas mantener la calma, necesitas estar bien capacitado qué hacer. Porque si nada más vas a inventar qué hacer, pues vas a parecer gallina sin cabeza, ¿no? Entonces uno corre por aquí, el otro corre por allá y no se llega a nada. Entonces la capacitación es la que te hace saber el ABC de qué tienes que hacer en caso de una cosa o de otra, a dónde vas, por dónde corres, ¿no? ¿Qué haces, ¿no? Eso es, yo pienso, lo más difícil que hay en la situación del turismo y en la aviación, ¿no? Sí. Nos comentabas que hay varios puestos, pues, de los sobrecargos también, ¿no? Sobrecargo de línea hasta aquí. Cuando estaba ya en Mexicana se fue a la quiebra en el 2010. Todavía estamos muchos trabajando en nuestros pagos, ¿no? Pero primero empezabas como sobrecargo en adiestramiento, porque en Mexicana te pagaban el adiestramiento. Entonces te daban tu gafete, sobrecargo en adiestramiento, para pasar la pena de la vida. Y te hacían dar servicio, te subían al avión, te llevaban de pernocta, te daban un tour por lo que era la vida del sobrecargo, ¿no? Entrabas a la cabina, o sea, tenías un roce con lo que era más o menos esto de la aviación. Después, una vez que pasas tu adiestramiento, te conviertes en sobrecargo de línea, que es básicamente, o te convertías, era pues la sobrecargo básica, ¿no? En ese entonces, después seguía en la categoría de supervisor B. El supervisor B era el encargado de la cabina de turista y el supervisor A, en cuanto a servicios, se encargaba de la cabina de primera clase, pero era el encargado también responsable de todo lo que sucedía en el avión. Entonces, esas eran las tres categorías sindicalizadas, y después la empresa empezó a hacer una categoría adicional que fue el sobrecargo, ¿cómo le llamaban a este? El asesor. Y me hiciste pasar por el vagón de los recuerdos. El asesor lo obligaron a renunciar al sindicato. Y renunciar al sindicato en ese entonces fue lo peor que pudo suceder, porque pues es el único que te defiende de todo lo que la empresa, aunque no lo creas, los abusos que quiere generar en cuanto a las horas de jornada, en cuanto a las condiciones de la jornada, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el pago sí era un poco más, pero perdieron el apoyo del sindicato. Entonces, cuando llegó el momento, pues los corrieron, ¿no? Y nadie podía decir nada porque no eran sindicalizados. Acá, cuando estás en sindicato, tienen que correr por escalafón. Haz de cuenta que si tienen que recortar personal, porque por ejemplo está el COVID, el sindicato siempre hace trata de salvar las plazas, ¿no? Pero si no se pudiera, todos los recortes son por escalafón, es decir, empiezan a volarle la cabeza al más nuevo hasta el más antiguo. Entonces tú ya sabes, de acuerdo al escalafón, si te toca o no te toca. La empresa dice, necesito deshacerme de 150 sobrecargos, pues tú haces tus matemáticas y sabes si te llega o no te llega a tu escalafón. Y eso es así como se maneja. Y esas eran las categorías. Ok, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, otra de las preguntas sería si usted se considera líder o jefe. Ah, es lo que comentábamos antes. Ajá. Eh, en el pasado, en la época en la que yo estuve, ascendías por antigüedad. Todo era por antigüedad, todo. Tu derecho a volar de pasajero, así sin pagar, se llama TBC. Así se llamaba, tripulante viajando en cabina. Era por antigüedad, depende. Se iba en el vuelo quien tenía más antigüedad, no quien llegaba primero. Entonces, pues ya sabías, todo era de acuerdo a antigüedad, ¿no? Si te arriesgabas o no te arriesgabas a ir a un vuelo o no, de acuerdo a tu antigüedad, ¿no? En cuanto a los jefes y líderes, yo pienso que son cosas distintas. Me fue muy bien, la verdad que yo me he considerado siempre mexicana líder, y mis compañeros me hicieron el favor en algún momento pues de considerarme lo mismo, ¿no? Sobre todo comentarios que hicieron sobre mí cuando estaba yo en adiestramiento para supervisor. Escucharlos es muy bonito, ¿no? Porque siempre hay una especie
nunca deja de haber, es que no quiero decir rivalidad, es como, no sé, o sea, un estereotipo en el que te meten, por ejemplo, los compañeros pilotos y los sobrecargos, ¿no? Que dicen, no, no, no quiero hablar con ese chavo porque es sobrecargo y solamente le interesa ir al mall. Entonces, sí, hay muchos que son así, pero no todos somos así. Entonces hay unos que nos gusta ir, no sé, a hacer cosas culturales, hacer cosas, pues que te digo, si sirve que vas a ir a Europa, no vas a ir al mall, ¿verdad? En Europa. O sea, primero te vas a ver los lugares de interés y culturales y hasta el último vas y te compras tu sudadera de París, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los líderes de lo que nosotros hacíamos eran los pilotos en general, no solamente el capitán, porque a falta del capitán pues, estaba el primer oficial, y en el caso del 727, pues el P3, ¿no? El piloto, el tercer piloto. Entonces, eh, sí había veces que no, ellos mismos, te dabas cuenta cuando el copiloto tenía mucho más liderazgo que el capitán, ¿no? El capitán no sabía ni qué hacer. Y ahí lo que le faltaba al copiloto era el rango. Entonces, muchos de ellos, y Ali, tu papá te podrá comentar, hay copilotos o primeros oficiales, como quieras decirle, que al encontrarse, porque ellos también deben sentirse frustrados, pues imagínate ser el segundo al mando y saber que el que trae el mando es un idiota, ¿no? Entonces, ellos mismos tratan de, o empiezan a desarrollar la capacidad de manipular, ¿sí? Entonces, mediante consejos, llámales consejos, van orientando al capitán a hacer lo correcto, porque a veces que, pues no, o sea, son tibios y hay momentos en los que necesita, pues realmente ponerse los pantalones y realmente hacer algo, y no lo hacen porque, ya, llegando se acaba el problema, ya, tranquilos, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Siempre nosotras de sobrecargos pues, esperábamos así como que veníamos, ¿quién viene de capitán? No, pues viene fulano. Oh, o es un idiota, ¿no? O sea, qué bueno que es un guatulco porque llegando me bajo. Por ejemplo, en mi caso, que yo llegué a tener una antigüedad respetable, había dos capitanes con los que yo nunca viajaba. Me tocara o no me tocara, yo no me iba en su vuelo. Entonces había una situación que se llama me sumía. Sumirte a un vuelo era no presentarte al vuelo. Que llegas tarde, que cualquier excusa y no estás, ¿no? Entonces mandan a una reserva, la reserva se va y luego tú llegas y con tu antigüedad y con tu liderazgo y con toda tu reputación vas y le dices al de operaciones que ay, te dé chance, ¿no? Y entonces en vez de ponerte falta te manda a otro vuelo. ¿Ves? Y cubres, digamos, ese vuelo donde te sumiste. Que era el pecado mayor que existe en la volada, es sumirte a los vuelos, ¿no? Eso es lo que nadie te perdona, lo que más va a tu currículum, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los líderes, esos, como te dije, nacen y hay muchos pues, que son por pura antigüedad, pero es muy difícil trabajar con un líder, con un jefe por antigüedad. Hay mucha gente muy incompetente, aún en la aviación, y particularmente donde más debe preocupar es pues cuando son el capitán, ¿no? Porque pues trae el idiota, trae la vida de pues 200 personas atrás, más la tripulación, y por esa razón te digo, solamente había dos capitanes con los que yo nunca volaba. Esos capitanes pues tenían fama uno de ser un alcohólico y borracho y metodista, el metodista se drogaba, o sea, tenía fama, ¿no? Pero pues no me voy a poner a averiguar con mi vida, ¿no? Y la segunda era otro que era machista, misógino y demás, y pensaba que, porque él era capitán, cállate, sí, ya cállate porque si no te quito la vida. Entonces, este tipo de gente no, no es, es un pequeño volado con tu vida. O sea, estás apostándole a que el avión está bien, apostándole a que el clima está bien y apostándole a que el capitán está bien. Pero cuando uno de esos tres te falta, híjole, pues la verdad no me voy a poner a arriesgar a ver si el vuelo está bien y a ver si el clima está bien, ¿no? Entonces sí es importante buscar ser líder. Si no eres un líder nato, cultivarte. La universidad ayuda mucho, aunque no te hace perfecto porque eso es de naturaleza, sí te hace una persona que por lo menos reflexiona más sobre los aspectos de un líder, ¿no? Entonces eso es muy importante. Si ustedes cada una se conoce, si no son líderes, sí edúquense para que no lleguen a ser el jefe intransigente que no sabe ni qué está haciendo, solamente está mandando. Y mandar no es ser líder. Entonces, yo pienso que eso es muy importante. De hecho, bueno, como comentario, mi papá también
Ujú, de que pues él volando, como él es el capitán, ujú. en una situación así pues difícil, él tenía que tomar la decisión de ya, o sea, y saber qué hacer con sus bases y más aparte lo que él como capitán dijera es esto y hasta ahí se va a hacer. Así Aunque es. a lo mejor su jefe o para el que trabaja le dijera, no, es que yo quiero volar a tal hora, pero está lloviendo o está feo. Ujú, Y mi papá me ha comentado muchas veces que hasta su jefe se ha molestado porque mi papá no así es. quiere volar así, Así pero es es. decisión del capitán y ahí sí, o sea, ahí sí mi papá le dice de plano no, porque puede pasar algo Así es. y está usted bajo mi responsabilidad. Así es. Así es. Entonces sí tiene Y mucho que ver ahí que sea líder y jefe claro, a la vez. claro. Claro, porque si él dices go, pues van, o sea, te subes de sobrecargo, te subes de primer oficial, y vas, ¿no? Y resulta que vas directo a la muerte, ¿no? Porque, por ejemplo, el vuelo, y es increíble que sucedan estas cosas cuando hay gente con tanto dinero, ¿no? Tantos recursos económicos que dices, ay, no les va a pasar, ¿no? Cuando se cayó el avión de Muriño, ¿se acuerdan? Allá en Polanco, resulta que se pusieron, por fin, después de que se murieron, se pusieron a analizar qué pasó, ¿no? Y resulta que el avión estaba al 100%. Resulta que lo que sucedió fue que el capitán y el copiloto tenían como 3 horas de vuelo de experiencia en ese tipo de equipo. Y se supone que, bueno, dijeron que sus licencias vencidas, sus capacitaciones, quién sabe qué. Entonces, no estaban en condiciones de estar volando ese equipo, número uno. Número dos, de traer gente, digo que lo vuelen, pero lo vuelen solo. Y número tres, las cosas sucedieron precisamente por el desconocimiento del equipo, ¿no? De las distancias, de las velocidades, etcétera, etcétera. Y parece ser que se metieron en la turbulencia de estela de un vuelo, de un avión que pasó antes de ellos. Entonces la turbulencia de estela hace giros hacia abajo, digamos, gira de esta manera y haciendo torbellinos que te llevan hacia abajo, por así decirlo. Y pues se metieron ahí y ¡vale! Pues acabaron en un edificio en Polanco, ¿no? Entonces hubiera sido más sencillo decirle, jefe, ¿sabe qué? Que tengo expirado mi adiestramiento, necesita mandarme al adiestramiento y con todo gusto lo llevo donde quiera, ¿no? Pero no lo hizo precisamente por el miedo pues, que le daba, yo no sé si perder el trabajo o no sé, o a lo mejor la emoción que le daba subirse al equipo, ¿no? Pero pues el resultado fue, como te dije, un juego con la vida y perdieron el juego, ¿no? Ujú. Bueno, pues yo creo que esto sería todo de nuestra parte. Ok. Teníamos otras dos preguntitas, Adelante. pero pues ya no las complementó. Ah, ok. O sea, ya estaba yo analizando y ya no las complementó muchísimo antes, entonces ya ni caso que se Ah, las perfecto. volvamos a complementar. Sí, o sea, ya nos completó todas las preguntas que teníamos y pues esto sería todo de Ah, nuestra pues parte. muchas gracias, Ali, la Igual, verdad, por muchas considerarme. gracias. Muchísimas gracias. De nada, no, a ustedes por considerarme. Gracias. De Que nada. tengan una bonita tarde. Igualmente, hasta luego.